también ocurre que yo soy el hijo más chico de una familia donde los dos padres eran fisiólogos, yo soy ese del circulito. Todos los días yo veía a mis padres ir a trabajar bajo la premisa de que se puede averiguar por qué ocurren determinadas cosas, encontrándole la vuelta en el cuerpo humano, el anclaje en la actividad humana y en la fisiología humana. Ellos eran ambos investigadores en fisiología. Y me acostumbré desde muy temprano a hacer este tipo de preguntas o a enfrentarme o a ser testigo de este tipo de preguntas sin sonrojarme. Todos los hijos de estos padres médicos fueron artistas. No era una cosa que tratamos de hacer para oponernos a nuestros padres. De hecho, nuestros padres pensaban ambos que la ciencia y el arte son más o menos la misma cosa. Una manera de hacer más propio aquello que es ajeno y una manera de ensanchar el ámbito de la experiencia. Qué fantástico, eso que decís obviamente es real que los hijos de los científicos son artistas o de los biólogos, por lo menos de los fisiólogos o bueno, en realidad cuando te metes un poco en el mundo de los científicos te das cuenta que hay muchos más científicos interesados en el arte que artistas interesados en la ciencia. Es cierto, es decir, el científico necesita tener una disposición contemplativa y una humildad muy grande. Siempre que se te representa un científico en una película, el científico loco que dice, ja, 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 dominaré el mundo, eso no tiene nada que ver con la actividad del científico. El científico es un tipo con la disposición a sentarse de mañana y a mirar 4 peces eléctricos y a tratar de entender cómo se están comunicando durante horas. Eso es un científico, un tipo que tiene una actitud profundamente zen, digamos. Claro. Entonces, eso es, de alguna manera te coloca en un estado de contemplación que te predispone también a tener una sensibilidad artística y a mirar el mundo con actitud sensible, ¿viste? Y además, es decir, me voy a sentar a escuchar esta pieza que yo sé que termina en unos pocos minutos, no así mi trabajo que yo no sé cuándo no sabes a voy dónde a terminar te ni a dónde voy a parar, ¿no? Que además, otra característica de la ciencia es que la ciencia es igualmente interesante si tu experimento salió bien o mal. Claro. Un experimento que sale mal está cargado de significación y de información valiosa. Entonces, te coloca en un estado digamos, de dispersión total de lo que sería tu ego o tu sistema de expectativas. Claro, todo lo contrario a lo que es la vida del artista, que es el artista que la rema también tiene una disposición a ir y claro, ver qué encuentra. Claro. Ese artista que te dice, mira, yo pensé este cuadro perfectamente y me lo figuré exactamente en la cabeza y después lo pinté, yo lo estoy por conocer todavía. Claro, claro. La música también la encarás con ese espíritu de búsqueda, de ver lo que sale. En el caso de la música es peor o mejor, según se vea, porque yo no sé tocar ningún instrumento. Entonces, entro a la música como quien entra a una especie de desván donde hay una cantidad de cosas viejas y yo trato de ver qué me serviría de todos esos cacharros y con qué puedo armar algo. Entonces es un formato artístico con el que tengo especialmente poca familiaridad. Claro. Pero de una manera paradójica, justamente por esa razón, sale de allí algo que no se parece mucho a nada. No tocas ningún instrumento, pero tenés una vocación por hacer música. O sea, te sentís... Tengo una vocación por hacer música y justamente empecé a hacer música en una década donde la música se empezó a ver. Antes la música solo se podía escuchar o tocar. La música en determinado momento empezó a ser un sistema de notación en pantalla, donde vos no solo trabajás con notas en la pantalla, en una escala que se parece a una partitura, pero en realidad es un sistema de instrucciones para que una computadora toque, sino también ves el audio generado por vos, lo que vos cantes o lo que toca un violinista, tiene una forma de onda. Sí, claro. Entonces empezó a ser mucho más familiar de la pintura, la música, y además empezás a estar mucho más consciente de la estructura matemática de lo que estás haciendo, de esto, esto se subdivide en tantos y cuales subcompases, etcétera, etcétera. Es decir, como que vas desarrollando una tesitura más de ensayo y error. Es más fácil así que si te sentabas en 1870 con un acordeón y decías, bueno, de acá tiene que salir un balsecito. Eso es algo que no puedo hacer al día de hoy. Claro, que te demandaba un entrenamiento solamente para poder hacer un balsecito de manera medianamente me tocó competitiva muchos años. Me tocó un siglo muy piola para hacer eso, muy ameno.
Sí, hace muchos años cuando empezó a popularizarse el uso de computadoras para hacer música, que recuerdo alguna reflexión al respecto hacía Leo Maslía, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Que, sí, bueno, va a ser más fácil hacer música con las computadoras, más fácil de lo que podía ser convertirte en un violinista virtuoso, pero también vas a tener que hacer música, es decir, vas a tener que hacer algo. Vas a tener que hacer algo. Hay una cosa que dice mi hermano que me parece muy juiciosa, que dice, componer es improvisar muy lento e improvisar es componer muy rápido. Es decir, que hay dinámicas que tienen que ver con el espacio temporal en que se desarrolla una cosa. Y yo no tengo la virtud de poder improvisar, solo puedo improvisar muy, muy lento, o sea, componer. De acuerdo. Este disco es estábamos escuchando la música con la que cerrábamos el bloque anterior, tenía que ver con este disco, que es la música de un ballet, ¿sí? De una obra de danza contemporánea. De una obra de danza contemporánea en la cual trabajó tu esposa, que nos estuvo acompañando hace un año aproximadamente. Ella hizo una obra que justamente intentaba tocar algunos temas científicos que tenían que ver con digamos, las características de la especie o la historia de cómo esta especie concibe la belleza desde una perspectiva fisiológica, relacionándola con los cortejos animales y con una cantidad de cosas que podrías decir que se vinculan a la historia, y por esa misma razón me encargó una música que estuviera muy anclada en la tradición, que tuviera elementos electrónicos y contemporáneos, pero también que tuviera oratorios en latín, que tuviera piezas corales y orquestales, claro, donde vos sintieras que la tradición clásica está muy viva en lo que estás escuchando. O sea que me quedé pensando, por lo que hablamos en el bloque anterior, la ciencia y la música, de algún modo hermanadas en el individuo, pero también desde el punto de vista material. Si a vos te hacían la pregunta para el secundario, científico o artístico, hubiera agarrado para el lado artístico porque me reconozco como un sujeto sin paciencia. Soy un tipo muy, muy impaciente. ¿Sí? Y admiro mucho, cuando veo a un científico, justamente pienso, este es un tipo que realmente haría arte muy bien. Claro. Por la dimensión de profundidad y de meterse. Einstein decía que había dos tipos de formas de aproximarse a la realidad. La de la mariposa, que va revoloteando de rosa en rosa, y la del topo, que se mete en un agujero y lo cava hasta llegar a... El científico a menudo tiene la disposición del topo. A los artistas les cuesta eso. Claro. Porque hay algo más allá que es estimulante y salís para allá. Entonces hay pocos artistas que tienen esa disposición y los que la tienen andan muy bien. Pero estaba pensando, hablando de todo un poco, de algunas características nacionales y tradiciones que no son tales, pensando en los cambios que se tendrían que venir en el sistema educativo, eso de científico o artístico quizás habría que tratarlo de una manera un poquito más interpenetrada, ¿no? Por una parte, y por otra parte hay otras cosas que para mí son mucho más urgentes. La primera es, yo no haría tanto énfasis en que los niños construyan una idea de la patria que en general tiene poco que ver con la historia, con la historiografía real del Uruguay. Es decir, vos atravesás toda la primaria y toda la secundaria sin que nadie te diga dos o tres cosas que son importantes. Por ejemplo, ¿cuáles? Este país es un experimento, es el resultado de un experimento. Nuestro prócer Máximo no deseaba que existiera el Uruguay. De hecho, nunca vivió en él. Nunca vivió en él, pero no es que no vivió en él casualmente porque estaba distraído haciendo otra cosa. No quiso vivir en él. Claro. Este país es el resultado de una serie de experimentos, algunos de los cuales, como todo experimento, cosas salen bien y cosas salen mal. Pero ese carácter experimental... No nos podemos quejar. En términos generales no nos podemos quejar. Para mí es genial lo que pasó con ese experimento. Pero justamente ese carácter experimental, que sobre todo se constata en las legislaciones de inicios del siglo XX... Sí. Es genial, es una cosa maravillosa que es poco celebrada en su carácter experimental. Sí. Es decir... Los uruguayos somos de celebrar poco, en general, salvo algún triunfo futbolístico. Claro, pero cuando celebramos ponemos el énfasis en lo que es, mirá lo que hicimos, sabiendo lo que iba a pasar. Y claro, la idea de experimento está muy subvalorada en el discurso educativo. Entonces, mucho más que si tenemos que interpenetrar o no científico y artístico, yo empezaría por decir, mirá, tenés este país no lo hicieron en el Olimpo, lo hicieron unos señores, más o menos como vos vas a hacer cuando seas grande. Inventá unas cosas. No es el fin del mundo sentir que este país en algunos aspectos es virgen.
Había una cosa que decía el finado Carlos Maggi, que decía, Sí. es realmente una bendición la cantidad de cosas que faltan en este país. No está todo inventado. Claro, claro. Y cuando vos asistís a la educación primaria y secundaria, el énfasis es que está Todo inventado. ya lo este inventaron país. y además que es bueno. Y es bueno y no está sometido a mudanza. Y No. eso es absurdo. Lo mejor que tiene el Uruguay es que cada tanto se mete en camisa de 11 varas haciendo algo que le parece que está bien. Sí. Eso es lo que tendría que ser más celebrado. Es decir, mira, más allá de si vas a ser científico o humanístico, no piense que ya está diseñado que es ser científico Claro, o que claro, es ser claro. humanístico. Inventate una profesión, inventá una cosa que te parece Inventate que al un país le camino, falta. por lo menos, claro. Exactamente. En general, el énfasis que hay en los estímulos vocacionales es tratar de entrar en esta cajita o de entrar Sí. en esta cajita, porque si no, perdiste el ómnibus. Claro, no vas a No poder te vas a subir a trabajar, ninguno, claro. no vas a poder trabajar. Eso cada vez es menos cierto, porque Totalmente. las nuevas tecnologías favorecen el trabajo en equipo, el trabajo compartido, la economía. Y lo interdisciplinario, donde cada Claro. vez es menos importante que yo. Mirá, yo sé casi todo sobre casi nada. No es importante que vos seas No solo que no es superespecializado. importante, sino que casi es virtualmente imposible, ¿no? Exactamente. Entonces, cuanto más tengas capacidad de concebir otras disciplinas y de relacionarte, mejor. Entonces, justamente hay un énfasis perverso El asunto en es, acoplarte a un sistema que ya está diseñado. bueno, lo que pasa es que es difícil generar burocracias a partir de algo tan etéreo como lo que planteas. Entonces las burocracias existentes, va a decir, ¿pero quién va a dar clase de eso? Yo voy a perder la clase, voy a perder mis horas. Claro, ¿Me explico? lo que pasa es que el sistema tiene que asumir una cosa. Ahora el docente es un estimulador y un guía, no es la fuente de información. De acuerdo. La información está allá Está afuera. ahí, está Vos colgada. tenés que contribuir a que el tipo construya conocimiento. Hay una diferencia muy sustancial entre la información y el conocimiento. Totalmente, pero hablando de información, algo parecido ocurre con los periodistas. Claro. El periodista que te daba la noticia. Pero si la noticia se publica en tiempo real en Twitter, Claro. Vos, alguien te tiene que orientar. cada te vez tiene que... más un noticioso es un portal que te invita a buscar las noticias en Internet desde cierta lectura. Claro, claro. Es decir, no estás haciendo los noticieros para las personas que no tienen la menor idea. Claro. Si haces así, estás obligado a hacer noticieros que tengan un nivel muy bajo. Vos estás tratando de Bueno, generar es lo la que idea hacemos de... justamente, ¿no? Sí, pero ese igualar por abajo es lo que nos pasa, que me parece a mí que es una de las cosas que tenemos que sobreponernos. Y es igualar desde una perspectiva más de aspiración. Pero es bravo en el Uruguay, ¿no? Es bravo porque... Pero Uruguay ha cambiado muchísimo. Porque lo que importa en el Uruguay no es que niveles para abajo, lo que importa es que niveles. Ahora, si eso te ayuda a que todos nos elevemos, es otro tema. Sí, ¿no? pero es otro país después del Plan Ceibal, es otro país después. Es un país con una penetración de Internet en hogares completamente absurda. Es otro país porque es otro mundo que ya no, felizmente ya no controlamos y ya no podemos aspirar pero a incluso ser dentro de independientes. ese otro mundo, Claro. Uruguay es más interesante de lo que parece. Totalmente. Tardamos muchísimo nosotros en darnos cuenta de que algo ha cambiado. ¿Viste? Somos los últimos en decir, uy, mirá, yo me acuerdo cuando yo vivía en Inglaterra, yo fui a estudiar cine a Inglaterra y venía una vez cada 4 años. Y venía venía una vez cada Navidad. Y era como si vieras un fotograma por año. Claro. Y la velocidad a la que cambiaba Uruguay con respecto a la velocidad con la que cambiaba Inglaterra era asombrosa. ¿Ah, sí? Cada año era otro bicho Uruguay. Claro. Entonces este país pasó de ser un país que le importaba un rábano la matriz energética a ser un país de referencia. Claro. Cómo se Como cambia en la el caso matriz del plan energética. Ceibal u otras cosas. El plan Ceibal fue el producción primero que del- lo instrumentó en el mundo. Sí. Esa máquina... Bueno, pero estás hablando de un nicho, que es el nicho vinculado a las TICs, Pero ese nicho involucra a todos los niños y a sus padres. Yo una vez estuve en Villa Constitución, un pueblo de 800 habitantes. Y el alcalde local me decía, acá era un pueblo fantasma. Cuando los niños empezaron a usar la ceibalita, los padres aprendieron a ingresar a bien. internet y colocaron cosechas de Pero- arándano Pero en no el quiero mundo. introducir un elemento polémico, pero lo voy a introducir igual. Hágalo. La generación anterior cantaba Santa Marta, Sí. que decía que cuando entrara la internet nadie se iba a comunicar con nadie, la gente iba a estar aislada y iba a ser un mundo horrible, ¿no? Sí. Y Santa Marta hoy está conectada por la ceibalita y todos los niños tienen infinita cantidad de chances de salir de la pobreza, de quedarse en el pueblo a trabajar, de inventar cosas, de ser felices, de ser cultos, en fin, de aplicar esos conocimientos en la producción agrícola de Santa Marta.
había un paradigma que se cayó, pero que no sé si todos los uruguayos tomamos cuenta de que tenemos que abandonar aquellas viejas premisas. Hay un recambio. Ubicás la canción, ¿no? Sí. Hay un recambio generacional que es muy lento, ¿viste? Y algunas veces lo que pasa es que una generación simplemente va menguando. Y otra generación, había una frase sobre cómo avanza la ciencia que es muy cruda, pero es: la ciencia avanza de funeral en funeral. Y a veces hay una generación que lentamente va colgando los championes. Y eso es lo que está pasando, de a poco. Tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando con Pablo Casals. Estamos hablando de todo un poco, Meni, pero yo no sé, estamos medio dispersos. Porque vos debes ser un tipo disperso por todas las cosas que haces. Debe ser eso. Venimos enseguida, no se vayan. Antes de ir a la pausa, te mostramos algunas propuestas de la cartelera de tiempo libre de esta semana. Ya puede visitarse la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia de Montevideo. Está abierto al público de lunes a miércoles de 9 a 18 horas, jueves y viernes de 9 a 20 y sábados y domingos de 14 a 20. Finaliza el 7 de junio. El 30 de mayo se lleva a cabo el Blues Live, una nueva fiesta láser con los hermanos láser. La cita es a las 23:30 horas, con Vera Loca como banda invitada. Las entradas están a la venta en Ticantel. Groundation toca el 2 de junio a las 21 horas en la trastienda. Podés conseguir tus entradas en Red UTS y Ticantel. El Teatro Solís recibe a Alejandro Balvis el próximo 3 de junio sobre las 21 horas. Las entradas tienen un costo de entre 250 y 700 pesos y se pueden adquirir en Habitat, Red Pagos y boletería de la sala. La cantante de tango, Adriana Varela, se presenta el 5 de junio a las 21:30 horas en la trastienda. Las entradas para este espectáculo se pueden comprar en Red UTS, Tienda Inglesa y Red Pagos.